Muy bien. Hermoso evangelio es el tema de hoy. Pueden sentarse, pueden sentarse. Hermoso evangelio, the beautiful gospel. Parte número 2. Muy bien. La parte número 1 está en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, la pueden ver, pero les voy a dar aquí un breve repaso. So this is part 2 of the beautiful gospel, and I'll give you a quick recap of what we mean when we say that. So, tomamos una foto hace una semana de la historia del cristianismo, donde el cristianismo estaba totalmente unido después de la resurrección de Cristo. La iglesia se mantiene unida por 1000 años y después, en el año 1054, hay una gran separación y una gran división, conocido como el Gran Cisma. La iglesia occidental o Western Church, que todavía era solamente católica, se divide. Y el otro lado está la iglesia oriental, Eastern Church. Muy bien. Pasan los años, pasan unos 400 años, y esta iglesia Western Church, esta iglesia occidental, también se empieza a dividir, y de ahí viene el movimiento protestante, la reformación, y de ahí venimos nosotros. Muy bien. Es decir, lo que hicimos la otra semana es que nuestras raíces en cómo vemos a Dios, en cómo interpretamos las escrituras, en cómo tenemos nuestras doctrinas, nuestra raíz está con la iglesia oriental. Pero sorpresa, en los últimos años hemos aprendido más y más de la iglesia occidental o the Eastern Church, y nos estamos dando cuenta que hay maneras y teologías muy diferentes. ¿Sí? Y vamos a hablar de lo diferentes que son eso. So we talk about this big schism. The church is unified for 1,000 years. It splits. You have the Eastern Church and the Western Church. From the Western Church comes a great Protestant movement, the Reformation, and then you have all these different groups and interpretations of Christianity, and that's we're one of those groups. But in the last year, we've discovered more and more Christianity as a whole that, hold on, there's an Eastern Orthodox Church that views Scripture, interprets Scripture, and has different imagery than we do. And a lot of groups are learning from them. So that's kind of the big picture that we took. Entonces hablamos, generalmente hablando, que estas iglesias occidentales o Western churches tienen una manera primordial en cómo describen el evangelio. Y básicamente lo hablamos como el evangelio que se describe aquí es Dios crea al ser humano, a la humanidad. La humanidad se aleja de Dios y porque rompen la ley de Dios, Dios le da la espalda a su humanidad porque Dios no puede ser parte del pecado. Entonces viene Jesús a restaurar la humanidad y Jesús toma la cruz y carga todo el pecado, y porque ahora Jesús tiene pecado, el Padre se da la vuelta y no ve a Jesús poniéndole toda la ira y la culpa y el castigo que se merece. ¿Sí? Esa es la imagen general de la iglesia occidental que incluye nosotros. El reto es que esta descripción viene de una metáfora y esa metáfora se hace una doctrina. Otra manera de decir, es una manera muy moderna de interpretar el evangelio, solamente tiene unos 500 años. Y hay problemas aquí, porque ve primordialmente como Dios, como un juez justo que tiene que castigar. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús toma el pecado, Dios se da la vuelta y es el Padre el que castiga al Hijo.
Teológicamente hablando, esto divide a Dios y no queda. ¿Sí me explico? Entonces limita solamente el gran, hermoso evangelio a una transacción legal. Pueden ver la parte número 1 para ver esos detalles. La iglesia oriental, or the Eastern Orthodox Church, does not view the gospel as only a legal transaction that creates a lot of unhealthy imagery of God. It has a healthier view of the whole story. It actually has 2,000 years of theology, not 500 years. So esta interpretación oriental es más antigua y no se enfoca solamente en una transición legal. Se enfoca en Dios es amor, sanación, reconciliación, se enfoca en la restauración del pecado y de la muerte. Dios no es limitado a un juez, Dios es parte de toda la historia bíblica. El rey, el buen pastor, todo eso viene de imagen. Entonces, la iglesia oriental describe la narrativa de la cruz, es Dios creó a su humanidad peca, ¿y qué hace Dios? Viene inmediatamente a reconectarse con Adán y con Eva. Pasa el tiempo, Abraham es elegido, pero tiene miedo, y ahora viene Dios otra vez. Y sigue así toda la historia. Dios, el Dios que siempre está buscando, amando, sirviendo, rescatando. Pero viene Jesús, y ahora Jesús toma todo el pecado. Y en esta imagen, Dios nos da la vuelta y separando a Dios mismo, Dios acompaña a la humanidad que por consecuencia del pecado ha muerto. ¿Y ahora qué hace Dios? Muere con y por su humanidad. Y 3 días después hay una resurrección. Y ahora toda la humanidad es invitada en creer en Dios, en bautizarse, participar en la muerte y resurrección y tener reconciliación con Dios. Jesús toma el pecado del mundo, pero no es castigado por el Padre, derrota el pecado, es castigado por nosotros. ¿Sí? Y ahora podemos ser rescatados. Entonces, este es un breve repaso, más detalles hace una semana. So, esto cambia. ¿Cómo cambia? Pues hoy es la parte número 2. Muy bien. Bueno, sobreviví, no me caí. Entonces podemos ver otras escrituras. Oye, ¿qué tal Romanos 1, 21, 32, Romanos 3, Romanos 5, 9, 1 Corintias, 1 Timoteo, Levíticos, Hebreo? Suena, si lo lees ahí, como si sí, el Padre está castigando al Hijo porque tiene que cumplir la ley de justicia. ¿Sí? Y a todos nosotros lo entendemos así. ¿Por qué? Porque tenemos 500 años de esa interpretación dominante. Y no estoy diciendo que la quitemos. Estoy diciendo que es una metáfora, que hemos hecho una doctrina. Pero el reto es que tomar una metáfora, hacer la doctrina, cambia la imagen de Dios. ¿Sí? So we can say, wait, okay, I get the whole, it's not a legal transaction, it's not limited to that. But what about all these scriptures that when you read them, they actually do sound like that's what's taking place? Right? One of the challenges I would say is we are reading these scriptures with predetermined answers with the backdrop of 500 years of one way of interpreting it. Right? And again, I don't want to remove this metaphor. It's there, but it's a metaphor that was made into a doctrine, and now that doctrine creates an unhealthy imagery
of God as Punisher. Okay? Sort of big picture here. We're all adults. We can handle this. You're like, should you be talking about this? Yes, we should. We should. About time. Pero what about all these scriptures? ¿Qué tal todas estas escrituras? Bueno, nos vamos a enfocar en quizás la que determina todo, que está en los evangelios. Cuando no entiendes algo en el Antiguo Testamento y tienes duda, ve a uno de los evangelios y vas a encontrar la respuesta. Cuando Pablo o Pedro dicen algo en una de sus cartas y dices, no sé, regresa al evangelio y te lo interpreta. Muy bien. So vamos a ver esta imagen. Y estas escrituras muchas veces las vemos y decimos, wow, eso es lo que significa. Pero después, zoom out, nos hacemos para atrás y vemos toda la historia de la Biblia y dices, güey, esa interpretación no queda. ¿Sí me explico? Entonces vamos a ver uno de estos ejemplos ahorita en Marcos 10. You know, sometimes we take one passage and we say, oh, this is what it means. Again, 500 years of one way of interpreting things. But if you zoom out and look at the gospel, which is not a formula, but all four gospels, the gospel story is the gospel. And you look at the whole thing, you're like, oh, wait, that makes more sense. Okay? All right. So, próximo paso. Vamos a ver esta escritura. Let's read this passage. I'm going to read it in Spanish, but you can read the context there. Let me just share the context in English then. The disciples are arguing who belongs where, who's greater. In the context here, Jesus is predicting his death for the third and final time. He's about to go up to Jerusalem, right? And he gives them this example of what God is like. Because they're imagining God as power, superiority, hierarchy, who's better, glory. And Jesus letting them know, like, it ain't about that, bro. And he kind of lets them know this, right? Muy bien, aquí el contexto es Jesús por tercera vez dice que va a ser crucificado, van a subir a Jerusalén, los discípulos están enfocados en la gloria, donde me siento yo y mi hermano y que mi primo, y ya sabes, a la foto. Y Jesús dice, no, déjales digo otra vez, ¿cómo es Dios? No de poder, de gloria, pero de la humildad de Dios. Entonces dice, cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron con Santiago y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, es como que, hey, vengan para acá. Hay que sentarnos, hay que hablar, hay que entender esto. Y fíjate lo que dice Jesús. Como ustedes saben, porque es obvio, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. La versión en inglés dice, if anybody wants to be wants to be great, should be your servant. Another translation says, should be your slave. Debería ser su servidor. Y al que quiera ser primero, y aquí dice, deberá ser esclavo de todos. Y después dice esto, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa parte que está en color, en veces tomamos esa escritura y la citamos. Jesús vino para rescatarnos, para dar su vida, para rescatar a muchos. Y nos olvidamos del contexto en que la dijo. ¿Sí? Pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿un rescate implica qué? Que alguien ha sido secuestrado. Y en nuestros países sabemos el dolor, el peligro
la crueldad de ser secuestrados. Pero déjate pregunto, ¿quién secuestró a quién? ¿Y a quién le va a pagar Jesús? So sometimes we take this passage, right? Not even the Son of Man he didn't come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Ransom implies there's a kidnapping, right? And we've seen even in global news, the challenge in the Middle East, the tragedy, the dangers of kidnapping, the heartbreaking stories. And they're definitely in some of our native countries. So there's a kidnapping. But sometimes we take that passage and we connect it to the already legal transaction metaphor. And we take it out of context. The answer is actually right here. Look what Jesus says. If you want to be great, you should be a servant. And whoever wants to be first should be your slave. Do you think he literally means be a slave to someone else? Or is he just using that analogy for us to get the picture? There's your answer right there already. It's descriptive language to get us to understand something. It's not necessarily literal, right? But let's give it a benefit of the doubt and we'll dive into, in fact, if it is a literal. But I'll ask you this. If there is a ransom, that means there's a kidnapping. Who's the kidnapper? And who's kidnapped? And who is Jesus making the payment to? Okay? So les hice la pregunta. ¿A quién le pagó el rescate a Jesús? Who did Jesus pay the ransom to? Tenemos tres opciones. Número uno. Jesús le pagó a Dios. Answer number one, possible answers, Jesus paid God. So who punished Jesus? God. Does that make sense to you? So that means God owes God something? So that means if the ransom is paid to God, God is the kidnapper. That makes no sense. But if you say, no, he had to fulfill the law because God is just. You broke the law, you got to pay, which means the law is greater than God. Does that make sense to you? No, but God is just. He is bound to what he said. So where's grace? It doesn't fit into the biblical narrative. You can force it into a proof text passage, but it doesn't fit the nature of God, the characteristic of God, the biblical narrative. So is the ransom paid to God? No, it's very problematic. If you want to believe that and stay there and kind of figure it out and wrestle, that's fine, go for it. It's been a year of me wrestling with that. So si Jesús le pagó a Dios, hay muchos problemas aquí. Si Jesús le paga a Dios el rescate, el que nos está secuestrando es Dios. ¿Suena como Dios? Pero decimos, no, pero es que Dios es justo. Quebraron la ley y Él tiene que honrar la ley. Suena lógico. El problema, la ley es mejor que Dios. Dios ahora está limitado a cumplir la ley. La ley es la autoridad. ¿Suena lógico eso? No, no hay espacio para misericordia, para gracia. Entonces, ¿le está pagando el rescate a Dios? No. So is Jesus paying God? No. La ley no es superior a Dios. Su gracia perdona. Law is not higher than God. Grace fully pardons. Salmo 103, que canta, que celebra, que dice, no me tratas de acuerdo a mis pecados. Gracias, Dios, por tu misericordia. Lo que me merezco, no me lo das. Entonces, el corazón de Dios
es perdonar, no pagar una deuda. En vez de ofrendas y sacrificios, nos dice Salmo 21, Dios desea un corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué prefiere y desea Dios? ¿Que se cumpla la ley? No, que tengamos remordimiento, arrepentimiento, quebrantado, tomemos responsabilidad y hay perdón. Rather than sacrifice and burnt offerings, God wants a broken and contrite heart. So is God obligated to make a payment to the law? Isn't he the law writer? Isn't he the author of that? Do you see that? So for now, we can say, no, the ransom is not paid to God. That doesn't really make sense. Now, let me take a breather here. One, because I need it. But two, I know that it's been the dominant analogy in our minds, in our hearts. In fact, you've taught that. You've been taught that. That doesn't mean it's all wrong. Well, God works through misunderstandings of little things. There is a metaphor that talks about that transaction. Again, it's a metaphor, not a doctrine. Yeah? So there's a lot more to learn from the great story. So it's a challenge when you take a bunch of little scriptures, bunch of different scriptures, put them together to put together a lesson to teach someone. But you don't put an emphasis on the big story. Because all of those texts are not in the same Bible, in the same Old Testament or New Testament. They're not even in there are letters or gospels, but they're sort of put together to tell a story of the study, but not necessarily the story in Scripture. Yeah? One of the tasks of the minister is to provoke us to curiosity about the greatness and the goodness of God. Okay? So a little provocative here with the intention of look at the story. And we'll land right now. Entonces, de nuevo, es difícil en veces salir de esa interpretación predeterminada que ya tenemos. ¿Pero por qué la tenemos predeterminada? Bueno, tenemos 500 años. Esto no es culpa de nadie. No es que no, esta iglesia, no, es una interpretación que ha dominado. Una metáfora de transacción se ha hecho doctrina. Pero en veces tenemos esta imagen porque hemos tomado diferentes versículos y creando estudios que han sido muy buenos, gracias a Dios, pero son limitados. Porque ahora recordamos la historia del estudio que fue tomado con diferentes escrituras que ni siquiera están en el mismo libro o en el Evangelio. Y a veces nos perdemos de toda la historia de la Biblia. Esa herramienta es importante, pero el reto es de que piensas que esa es la historia de Dios, no toda la historia de Dios. Ok, so, concluimos. Dios está arriba de la ley. La ley era un guía que apuntaba a la persona de Jesús. Muy bien, ok. Entonces, opción número 2. Jesús le pagó al diablo. Option number 2, Jesus paid the devil. Aquí hay un problema también. ¿Dios le debe algo al diablo? There's a problem here too. Does Jesus owe the devil? Now, the devil's a liar and deceiver. Come to the mountain, worship me. You think he really does? Like, look who's speaking. Does Jesus owe the devil a payment? Early in the church, some of the church fathers kind of were like, yeah, he does. And then later they're like, no, that makes no sense. Because Jesus clearly tells us he defeats Satan. He doesn't need to pay him anything. Entonces, ¿Jesús le pagó al diablo? No. ¿Cómo le va a deber Dios algo al diablo? ¿No?
Entonces, en los primeros 300 años del cristianismo, algunos teólogos decían, sí, le debe algo, pero después dijeron, no, no tiene sentido. Y Jesús mismo nos dice que Dios en la cruz derrota a Satanás. No le paga algo, lo derrota. ¿No? Hebreos 2:14-15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana. ¿Para qué? Anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante la vida. ¿Le pagó Jesús en la cruz? ¿Le paga Dios al diablo? No. Al contrario, ahí lo derrota totalmente. Right? Hebrews 2 here, Jesus is not paying the devil. Why? At the cross, he breaks his power. It's not a payment, it's a defeat, conquering it. And here we have a clue of what the best answer is as to what is being paid. Y aquí tenemos la clave, la dirección principal de la respuesta. ¿Qué está pagando Jesús? No le está pagando a Dios. No tiene sentido en la historia bíblica. En algunas metáforas pueden sonar así, pero no en toda la historia bíblica. No le pagó al diablo. No tiene sentido tampoco eso. Apocalipsis 5:9. Revelation 5:9. And they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, death. And with your blood, you purchased for God persons of every tribe and language, oh, we're right there, and people and nation. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de todo tribu, lengua, pueblo y nación. So, ¿qué dice? Si regresamos a Marcos 9, el Hijo del Hombre viene para entregar su vida como rescate por muchos. So how can we answer here? The Son of Man came as a ransom, to give his life as a ransom for many. Tienes que poner atención a las palabras. You have to pay attention to the wording. Jesús nos compró para Dios, no de Dios. Jesus bought us for God, not from God. Does that make sense? And so that metaphor cannot stand as a doctrine in the biblical narrative, because God is not buying us. Jesus is buying us for God, not making a payment to a wrathful God. Instead, a loving God is purchasing us from death. Entonces nos da una imagen muy saludable y bíblica aquí. Dios nos compra en la cruz para Dios. No hace un pago y nos compra de Dios. ¿Sí ves el cambio? Este es un gran cambio. ¿Sabes por qué en veces las iglesias, el cristianismo está en crisis? Y hay tanto legalismo, división, decepción, traumas. Yo pienso que una de las raíces es una muy mala interpretación de quién es Dios y qué ocurre en la cruz. You ever wonder why there's so much division, disillusionment, spiritual traumas? People that I can't even be part of this group after so many years. I love them. I just can't even step in that group. I say,
One of the main reasons is an unhealthy image of who God is, how God is, and how we interpret the cross. And if you grew up in the campus ministry like us, we studied about with hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of people. And if you look back, you're like, I wish I wouldn't have put God in this light. And yet God still kind of worked through it. So we just got to grow from it. All right. So, ¿a quién le pagó el rescate Jesús? Jesús entrega su vida a la muerte. ¿Para qué? Para destruir la muerte. So what is Jesus, who is he paying the ransom to? If you want an answer, the answer is to death. Because God owed death something? No. To run it out of business. To defund it. To cancel it. To destroy it. Because if God joins us and takes her death, gracias. Y vence la muerte, invitándonos a vida eterna, perdonando pecado y regalándonos a Dios mismo, Espíritu Santo. ¿Qué poder tiene la muerte ahora? ¿Qué debes ahora? Al verlo, caí a sus pies, Apocalipsis 1, como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha, muy simbólico, sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Ya no hay renta, ya se compró. When I saw him, I fell at his feet as though dead. And he placed his right hand on me and said, you owe me something. No, do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead. And now, look, I'm alive forever and ever. Oh, and there's more with God. And I hold the keys of death and Hades. Destroying it. Emptying it. 1 Peter 3, 1 Peter 4, Ephesians 1. Emptying death, freeing from death, his creation. ¿Se le pagó Jesús el rescate a Dios? ¿Queda con esto? No. ¿Le pagó al diablo? No. Pagó la muerte. ¿Con qué? Con su vida. Dios le dio vida a Adán y a Eva, y Dios le dio la vida a Adán y Eva, y con la vida que Dios les dio,
eligen vivir para sí mismos y reciben muerte. El primer Adán, diría Pablo. Pero el segundo Adán tiene vida como su humanidad y no viene para ser servido como Adán y Eva, viene para entregar su vida como rescate y a través de su muerte y resurrección hay vida. Y véanlo, vive, pero no solo vive, tiene ahora las llaves de la muerte y sus dominios. ¡Wow! ¡Qué hermoso evangelio! Jesús entrega su vida a la muerte para destruir la muerte. Jesus gives his life to death to destroy death. Ya le voy a tener que dar un regalo, Andrés. Jesus gives his life to death to destroy death. Jesús nos compró para Dios, no de Dios. Y si el estudio principal de la cruz enseña a un Dios que tiene que satisfacer la ira, oh no, ¿qué hemos hecho? Jesus bought us for God, not from God. Ok. Todavía tenemos 40 minutos de la clase. No, es claro. Los invito a un minuto de silencio, unos segundos de silencio. I want to invite you to a space of silence. What is God saying? What's connecting? ¿Qué estás escuchando que Dios dice? Hay que atender la presencia del Dios vivo, presente y activo. Y escuchar. Algunos temas de reflexión que continuamos en nuestros grupos de familia. So here's some reflections and we'll continue these conversations Wednesday in our family groups. ¿Qué te sorprendió hoy y por qué? Esta pregunta es importante porque quizás puede ser la respuesta nada y no estoy de acuerdo. Se vale. Ahí está todo público. Y la Biblia es libre. Podemos luchar con todo esto. Estas clases no son para asimilar a todos. Es para conocer a Dios. Al Dios que todos los que están aquí ya aman. So hemos dicho, Jesús entrega su vida a la muerte para destruir la muerte. We have said Jesus gives his life to death to destroy death. Hemos dicho también, Jesús nos compró para Dios, no de Dios. We've also said Jesus bought us for God, not from God. So, quiero terminar con dos reflexiones. I want to close it with two reflections. En inglés primero. Biblical metaphors are sometimes interpreted as if Jesus is saying that Jesus is saving us from the Father. That's kind of what they sound like sometimes. Especially we read with predetermined answers and filters that if you zoom out, it's not what it's saying. But anyway, this perspective, think about this, can shape our faith. If we believe that Jesus paid the Father for our salvation, and since we are made in God's image, what kind of Christians are you going to become if you have a view of God as a wrathful God? You follow the logic there? How will God, as wrath
influence the way you live, the way even you feel about yourself. It's so hard to accept grace. How you treat others, and how you view those that are different. Do you see how important it is to restore our imagery to how and who God really is? Las metáforas bíblicas a veces se interpretan como si Jesús estuviera salvándonos del Padre. Esta perspectiva puede moldear nuestra fe. Si creemos que Jesús le pagó al Padre por nuestra salvación, y puesto que somos hechos a la imagen de Dios, ¿qué tipo de cristiano vamos a ser? Si vemos a un Dios de ira, ¿cómo va a impactar la manera que vivimos? ¿Cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a tratar a los demás? ¿Y cómo veremos a quienes son diferentes que nosotros? ¿Sí ven esa lógica? Si tienes esta imagen no completa de Dios y somos hechos a la imagen de Dios, te vas a portar así. On the other hand, if the biblical metaphors show God emptying of God's self for love, for the sake of the creation God loves. If the cross, and I think this is true, is the place where we see God's complete nature and character revealed, self-emptying love, how will that shape your faith? If we believe that God's nature is rooted in love, not wrath, as we see in the entire Bible, and if we recognize that we are made in God's image, what kind of Christians will we become? How will this understanding influence the way we worship God? How we live with God? How we view and treat others? And how we'll embrace those that are different from us. So how important is it to get this right? One, let's let God represent God's self. And if we are image bearers, let's bear the image of that true God. Por otro lado, si las metáforas bíblicas muestran a Dios vaciándose de sí mismo por amor a la creación que Dios ama, y si la cruz es donde vemos revelada la completa naturaleza y carácter de Dios, amor por el prójimo, ¿cómo moldeará esto nuestra fe? Si creemos que la naturaleza de Dios está arraigada en el amor y no en la ira, ¿cómo vemos en toda la Biblia? Y si reconocemos que estamos hechos a la imagen de Dios, ¿qué tipo de cristianos vamos a ser? ¿Cómo influirá esta comprensión a nuestra adoración a Dios, a nuestra vida con Él? ¿En cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿En cómo tratamos a los demás? ¿Y cómo recibimos a aquellos que son diferentes a nosotros? Última pregunta. Si Jesús tiene las llaves de la muerte y sus dominios, lo que sabemos de Jesús en los evangelios, ¿qué crees que Jesús va a hacer con esas llaves? If Jesus holds the keys of death in Hades, from what we know of who Jesus is, what do you think he will do with those